las raíces cristianas de España, por la vida y el bien común. Atrévete a entrar en la boca del lobo con Javier García Isaac. Información sin ataduras, opinión sin complejos. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Tú no quieres la verdad porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro, me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Tú las usas como gag. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo a qué creas tú que tienes derecho. Tienes ese lujo. Tienes el lujo de no saber lo que yo sé. Muy buenos días, amigos. Les habla Javier García Isaac. Estamos en la boca del lobo. Estamos en Informa Radio. Estamos aquí en Madrid y les hablamos a todos ustedes desde estos estudios Jesús Quintero, desde esta redacción de noticias Antonio Herrero. Y estamos pues a lunes 14 de julio. Ya he tenido mi periplo italiano, ya estamos aquí mitad de mes. ¿Quién nos lo iba a decir? Estamos casi a mitad de mes, mañana 15 de julio. La verdad es que cada vez veo menos gente por Madrid. La semana pasada vi muy poquita. El miércoles ustedes saben que estuve de viaje y ya estamos de regreso, ya estoy aquí. Pero la verdad es que veo poquita gente, veo poquita gente, pero lo bueno es que siguen siendo fieles aunque no vayan a trabajar, pues les invito a que nos sigan acompañando. La verdad es que feliz, pero deseando que acabe la temporada. Yo les iba a comentar que ya saben que el horario en verano, en la boca del lobo empieza a las 7, pero el directo va a ser de 9 a 11, el termómetro será de 1 a 2, y luego en la noche está la alarma de 9 a 10. Pero de verdad que hemos hecho una programación, estamos diseñando, confeccionando la programación pues para entretenerle, para desconectar un poco. Aunque ya les digo que también, pues eso, 9 a 11 en directo, daremos noticias de 1 a 2 y luego de 9 a 10 de la noche. Bueno, saben que estamos aquí ya en Madrid, estamos en estos estudios Jesús Quintero, en esta redacción de noticias Antonio Herrero, y que como cada mañana comienza justamente ahora una nueva aventura radiofónica que debe conducirnos directamente hasta las 12. ¿Qué vamos a tener hoy? Pues vamos a tener opinión, vamos a tener entretenimiento, vamos a tener información, vamos a tener tertulia y, por qué no decirlo, muchísimo análisis. Precisamente en tiempo de tertulia, en tiempo de análisis, aquí en estos estudios Jesús Quintero, de esta redacción de noticias Antonio Herrero, hoy lunes 14 de julio, pues contamos con José Luis Serrano, con Eduardo García Serrano, 2 serranos por el precio de uno. El abogado Javier Millán, bueno, José Luis Serrano también es abogado, y el buceador, yo creo que hoy ya no venía, mi amigo Martín Inestella ya está fuera de juego, se despide hasta septiembre, porque tiene mucho trabajo, así que le deseo la mejor de las suertes en los próximos días aquí por donde esté buceando. Así que es un grande mi amigo Martín.
Así que, no, ya me dijo, me acabo de acordar que me dijo la semana pasada que ya este lunes no venía, así que Martín, le esperamos en septiembre. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero antes de meternos en materia, yo luego les voy a hablar sobre precisamente el Partido de los Negocios Vascos. Hoy va a ir un poquito del Partido de los Negocios Vascos. La empresa del tesorero del PNV hizo pagos a la entidad de Coldo antes de la moción. Digo que esto es importante, porque ustedes saben que el PNV, no me he cansado de repetir, ¿no? Publiqué un artículo el pasado miércoles. El PNV traiciona al Partido Popular, pero al PSOE le exige una cosa, y lo que le exige es que los presupuestos generales del Estado sean los que a su vez habían pactado ya con el Partido Popular, y 2 semanas después se va con los otros. Bueno, luego les voy a hacer un recorrido histórico por lo que ha sido el partido PNV, el Partido de los Negocios Vascos. Bueno, yo les contaba que concretamente ese pago fue el segundo pago en el que se produjo 2 meses antes del que se instila la moción de censura contra Mariano Rajoy. Ya estaban negociando. La red que salpica a Santos Cerdán, a Coldo García, Anchón Alonso, que declaró la pasada semana, conecta directamente con el Partido de los Negocios Vascos y lo hace a través de una empresa controlada por los tesorero histórico José María, soy muy malo para decir esto, pero seguramente le hayan oído hablar, Zaldibegoitia, el tesorero histórico del PNV. Una sociedad vinculada al tal José María, el tesorero del PNV, de Zaldibegoitia, Talde, se llama la empresa, transfirió 12.100 euros entre 2017 y 2018 a Noran Corporativa. Esta empresa es manejada por Coldo García y funcionó como base de la trama. Es decir, lo que cuesta creer es que Sánchez no sepa nada de esto. A Sánchez, el consejo funerario de este sábado, no del anterior, se le va a hacer muy cuesta arriba. Según lo que publicó El Español la pasada semana, el primer pago fue en marzo de 2017 y llegó cuando Cerdán manejaba las finanzas de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE. El segundo pago sería en marzo de 2018, justo 2 meses antes de la moción de censura que expulsó a Mariano Rajoy del poder. Ambos pagos acabaron en cuentas de Anchón Alonso o de sus empresas. Alonso, según Cerdán, fue clave en los acuerdos con el PNV y con Bildu que permitieron la moción. No lo digo yo, lo de Bildu lo dice el propio Otegi, que es el líder de la banda etarra, del brazo político de ETA, Bildu. Talde, esta empresa no es una empresa cualquiera, es la sociedad de capital riesgo pionera en el País Vasco, en Vascongadas. Y su principal figura, el ya mencionada Zaldibegoitia, don José María, tesorero del PNV, es uno de sus hombres de máxima confianza. Estuvo al frente más de 2 décadas, más de 20 años, al frente de la tesorería del Partido de los Negocios Vascos. También dirigió las finanzas del partido con Arzayus, Imaz y Urkullu. Talde tuvo fuerte apoyo de las antiguas cajas vascas del BBK, la Tucha, ¿no?, que llegó a controlar más del 34% del fondo. Y el tal José María, el tesorero del PNV, fue propuesto por ellas, por las cajas. Su poder económico y político ha sido clave dentro del nacionalismo vasco. Junto a él, otro hombre del PNV, el Partido de los Negocios Vascos, Iñaki Alzaga, empresario, consejero de Talde y presidente del grupo de noticias, dueños de medios como Deia y Noticias de Navarra. Lo curioso es que la corrupción del PNV, el PNV es un partido muy hermético, muy conservador para esto. Para otras cosas menos, pero para esto es muy conservador. Siempre se decía que el partido más de derechas que había en España es el PNV, no sin cierta razón. La confesión, yo le decía que Alzaga fue socio de Anchón Alonso en Alegure SL, una constructora que ganó contratos públicos en Navarra. Uno de ellos, un colegio de 2,6 millones en Albizu.
fue adjudicado semanas después de que el PNV, el Partido de los Negocios Vascos, apoyara a Sánchez en la moción del 2018. El PNV es como la banca, siempre gana. La red es clara: pagos antes de decisiones clave, enlaces empresariales, intereses compartidos y un mismo punto de conexión: el poder económico y político del Partido de los Negocios Vascos. La confesión de Cerdán sobre la moción contra Rajoy y su relación con Servinaval y el PNV también es importante. Y es que Santos Cerdán ha señalado al Tribunal Supremo un detalle clave: esa relación que mantiene con Antón Alonso, administrador único de Servinaval. Claro, lo que se sospecha es que Antón Alonso era el testaferro de Santos Cerdán y ayudó a que el PNV, Antón, apoyara la moción de censura contra Rajoy. Y así lo declaró en sede judicial al magistrado Leopoldo Puente, que luego le mandó a la cárcel. Cerdán, que está imputado por su presunta implicación en la trama de Moldidas a cambio de contratos de obras públicas, y la Fiscalía Anticorrupción fue quien había pedido su ingreso en prisión. Durante su declaración, Cerdán quiso marcar distancias y dijo que el contrato por el cual adquirió el 45% de Servinaval no era válido, y aseguró que fue solo un documento privado sin valor legal y que nunca elevó a escritura pública. Ya, eso, Santos, se llama, como hemos recordado aquí, alzamiento de bienes o tener una tapadera. En el PSOE eso es todo muy golfo. Está el Miguel Ángel Gallardo haciendo golfadas en Extremadura y haciéndose un aforamiento express. Bueno, también relató, y por eso hoy lo vengo a recordar, luego les voy a hablar, insisto, del PNV más en profundidad, relató que el contrato fue firmado en 2016, cuando el PSOE estaba en la oposición. Afirmó que fue Antón quien le ofreció entrar en la empresa, y Cerdán pues consultó con su mujer. Hombre, una cosa es entrar en la empresa y otra es el 45%. Según dijo ella, se negó y le pidió que siguiera en política. También aseguró que su esposa le pidió a Antón que rompiera el documento, pero según él, nunca lo destruyó. Lo más revelador de su afirmación sobre la moción de censura es que Cerdán asegura que su relación con Antón Alonso fue un canal útil, y gracias a esto, según dijo y según luego confirmó Otegi, esto facilitó, gracias a Antón, el respaldo del PNV y la caída de Rajoy, y más tarde la investidura de Pedro Sánchez. Y en su declaración, conviene recordar, insisto, ya hoy hace 3 semanas, solo respondió a preguntas de su... Bueno, hace 2 semanas desde que le... hace 2 semanas desde que ingresó en prisión. En su declaración respondió solo a preguntas de su defensa y negó haberse enriquecido. Dijo ser víctima de una persecución política por haber negociado con Junts, Bildu y el propio PNV. Incluso afirmó que Félix Bolaños será el siguiente en ser perseguido. El tema de estos pájaros es que no tienen vergüenza ni quien se la dio. Es decir, ha pasado un poquito desapercibido lo de Paco Salazar, que dimitió tras la denuncia de acoso y desató una nueva crisis en el Partido Socialista. Pero esa nueva crisis, porque les estoy hablando aquí de ella, pero estos sinvergüenzas no la comentan, hacen como si no hubiese existido. Salazar, ustedes saben, y por eso lo traigo aquí para recordarlo, iba a haber sido nombrado el pasado sábado, el del comité funeral, iba a ser nombrado adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, y todo se torció. Paco Salazar es una figura clave en el entorno de Pedro Sánchez, lo ha sido, lo es. Ha presentado su dimisión tras conocerse denuncias de acoso a varias mujeres. Las acusaciones fueron publicadas por el diario.es, y provocaron una respuesta inmediata dentro del PSOE. Salazar iba a ser nombrado en ese comité funeral adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE. E insisto, un paso clave en la nueva estructura interna. En paralelo, como yo les recordé en el artículo que escribí este sábado, no el anterior, en paralelo ejercía como secretario general de la Coordinación Institucional de la Moncloa, uno de los cargos más cercanos al presidente. Y el presidente no conocía las denuncias que le habían puesto estos machirulos. El dirigente sevillano, nacido en Montellano en 1968,
había recuperado influencia en el partido tras un breve periodo de relegación, le habían relegado. Su marcha se produce justo antes de ser ratificado el nuevo cargo y en medio de movimientos estratégicos en la cúpula del PSOE. Todo muy cosmético, muy, como lo llamé yo, de purpurina. El PSOE no ha emitido una valoración oficial, seguimos esperando, y ha pasado ya una semana, pero fuentes del partido han confirmado que la renuncia fue aceptada sin condiciones. Las denuncias han generado tensión en el entorno de Sánchez, que ha perdido a uno de sus colaboradores más cercanos e históricos. Todos los colaboradores a Sánchez o son puteros o corruptos o comisionistas o por lo menos lo parecen o todo junto. Salazar fue durante años el encargado de los análisis internos del partido y responsable directo de la acción política en Moncloa. Antes de su papel actual fue director adjunto de la presidencia de gobierno y secretario de planificación política también en Moncloa. En el último Congreso Federal del PSOE fue nombrado secretario de Análisis y Acción Electoral, cargo que aún no ha abandonado. Y fuentes internas no descartaron que también renuncia a este último puesto. Yo, como saben, son puestos menores, no sé al final si lo ha dejado, aunque de momento no hay confirmación oficial sobre ello, o yo no me he enterado, que puede ser. Entre el 2021 y 2022 estuvo al margen de la Moncloa, cuando pasó a presidir el hipódromo de la Zarzuela. ¿Le suena que la segunda de la Zarzuela era una amiga de Santos Cerdán, y Santos Cerdán era directora comercial, es donde hacía las reuniones? ¿Se acuerdan? Es decir, Salazar estuvo entre el 21 y 22 al margen de Moncloa porque pasó a presidir el hipódromo de la Zarzuela. Un cambio estratégico. Pero es que la mano derecha de Salazar en el hipódromo, íntima también de Santos Cerdán, y es donde Santos Cerdán hacía sus reuniones en lo que se conoce como la cantina del hipódromo, en unos reservados que hay. Pese a su aparente caída, fue reincorporado a los equipos de coordinación y análisis por decisión directa del presidente del gobierno. En su currículum política figura haber sido alcalde de Montellano y diputado por Sevilla durante 3 legislaturas en el Congreso. Llevan toda la vida en esto. Licenciado en Ciencias Políticas por la UNED, ingeniero técnico agrícola por la Universidad de Sevilla, con formación adicional. En el partido señalan que se actuó con rapidez para evitar mayor desgaste y contener los efectos de la noticia de opinión pública. Salazar no ha emitido comunicado ni comparecido ante los medios. Se ha limitado a presentar su renuncia y abandonar su actividad. El PSOE deberá ahora reorganizar parte de su estructura interna en pleno proceso de consolidación de un equipo que es más cosmético que otra cosa. Bueno, les voy a hablar del PSOE, les voy a hablar luego del PNV, pero antes de las 7:30, pero les hablaremos de economía. Bueno, ya les he dicho que José Luis Serrano, Eduardo García Serrano y Javier Millán, Martín Estillas, ya de vacaciones radiofónicas, porque está trabajando. Hablaremos de economía, será con nuestro amigo José Luis Barceló y sumundofinanciero.com. De deportes con el grandísimo Esteban Pacios, el bueno de Esteban Pacios, con el genuino Tate Barceló. Tenemos Tate Barceló, los brazos son acero para barcos. Tenemos el ATV.net y todo su equipo, la Perla del Caribe, Adaís Casares, la Roca venezolana, Rafa Escalona, Mar Anthony, nuestro Anthony particular, Juan Pulido, el oro molido de Jaén, y no de Córdoba. Y tenemos también Alfonsito y como no, Gonzalo Dundum, Gonzalo Pinilla o Gonzalo Dundum Pinilla, y me gusta eso, y también a Javier Maín en la dirección comercial. Bueno, luego Vito, Adaís, Vito Quiles, no solo está Vito, Adrián de Rescue, David Santos, colaboradores de esta casa. Y como cada mañana, de la mano de la singularísima Cristina Sol, tenemos nuestro informativo, nuestra caja de Pandora, sin olvidarnos que a los mandos de la nave, en la dirección técnica, la inimitable Cecilia Jara, la persona que hace posible que esto llegue a sus terminales, que esto salga adelante. Cecilia Jara con todo su equipo, cuenta también con Eduardo Vital Jr. y David López. Y cómo no, nos olvidamos de Mercedes de Verán, nuestra directora de producción, que junto con Carmen Domínguez, pues son pilares básicos de esta casa y hacen que esto salga adelante. A partir de las 10:30, ¿qué va a pasar aquí un 14 de julio, lunes caluroso en la Boca del Lobo? Bueno, tenemos a Aurelio Gutiérrez, Perlas Líricas, el grande de Aurelio
Gutiérrez y sus perlas líricas, y como siempre les digo, no es necesario que uno le guste la lírica para escuchar a nuestro relator Aurelio Gutiérrez, relator lírico. El relator taurino es Juan Salazar. Y luego, a partir de las 11, la duda de la palabra. Hoy los lunes y los viernes son días muy complicados para Cristina Sol. Tiene, pues luego, además del termómetro, es que tiene que hacer el programa de 12 a 1, la duda de la palabra, este programa de entrevistas. Bueno, grande Cristina Sol, que luego vuelve, va a estar con nosotros, y luego a las 12, a las 11, de 11 a 12, la luz de la palabra. Miren ustedes, el PNV, el Partido de los Negocios Vascos, se apuntala a la corrupción de Sánchez. O mejor dicho, es que se apuntala. Es el partido que apuntala la corrupción de Sánchez. Decir PNV es decir negocio, opacidad y traición. El llamado Partido Nacionalista Vasco, que algunos califican de sensato y moderado, ha demostrado a lo largo de su historia de especialista que es especialista en traicionar incluso a los suyos, al mismo tiempo que se embolsa la parte del león a costa del resto de los españoles. Los hechos lo confirman. En 1933 apoyaron a la derecha. En 1936 se pasaron al Frente Popular. Comenzada la Guerra Civil, se dividieron. Unos se pusieron al lado de Franco y otros al lado del Frente Popular de la República. Pero cuando las cosas se pusieron feas, no duraron en pactar con los italianos en Santonia, dejando tirada a la República y entregando intactas todas las fábricas de armas al bando nacional. ¿Por qué? Porque así se aseguraban que tras la contienda no les pasaría nada, ni cárcel, ni depuración, ni cuentas pendientes. Solo negocios, como siempre, solo negocios. Y efectivamente, no hubo depuración en el PNV. El PNV, el Partido de los Negocios Vascos, ha seguido con el mismo modus operandi. Hasta nuestros días pactaron con Mariano Rajoy los presupuestos generales del Estado y apenas una semana después traicionaron al PP para apoyar la moción de censura de Pedro Sánchez, a cambio de que los presupuestos pactados no se tocaran. Todo negocio, nada de principios, todo por la pasta, nada por España. Ahora, mientras el sanchismo se descompone, se descubren las conexiones directas entre empresarios vinculados al PNV y el defenestrado Santos Cerdán. El gran negociador en la sombra de Sánchez, el hombre que mantenía viva la legislatura y que compraba voluntades separatistas con el dinero de todo. Ahora hay conexiones entre empresarios cercanos al PNV y el caso Santos Cerdán, que es el caso PSOE. Por un lado está Alejandro Jalín, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, Alejandro Jalín, empresario, residente en Dubái, buscado por Hacienda por un desfalco de IVA en una trama de hidrocarburos que supera los 150 millones de euros. Este personaje es el protagonista de una llamada filtrada en la que junto a Ley 10, no nos olvidamos, aquella que luego hizo el payaso por las televisiones, los bolos, la fontanera de Ferrada, aquella que se dio de baja de militancia permanente no, temporal, y el enlace de Cerdán, además se había reunido con el propio Cerdán. Planeaba cómo buscar trapos sucios para destruir a la UCO y precisamente también destruir al fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, el mismo fiscal que ha pedido prisión incondicional para Santos Cerdán. No hablamos de chascarrillo de bar, sino de la cloaca real de la política española. Y por otro lado tenemos a Anchón Alonso, el testaferro de Cerdán y Servinavar, otro empresario vasco vinculado al PNV que ejercía de intermediario entre Santos Cerdán y el etarra Otegi. Es el mismo Otegi quien reconocía orgulloso que facilitó los contactos entre el PSOE y Bildu, demostrando que las negociaciones con los herederos de ETA no eran fruto de la casualidad, sino de un plan perfectamente diseñado con el visto bueno de Sánchez. Porque conviene no olvidarlo, el poder de Sánchez se sostiene sobre dos nombres clave. Primero José Luis Ábalos, que pergenió y negoció la moción de censura que le llevó al poder, y después Santos Cerdán, que garantizó la estabilidad de la legislatura comprando el apoyo separatista, filoetarras y toda la fauna oportunista del Congreso. Pretenden que Sánchez no sabía nada, pretenden que traguemos con eso, pero esto es un insulto a la inteligencia de los españoles. La política española está profundamente empozoñada y surgen las siguientes dudas y las siguientes preguntas.
¿Qué ganan estos empresarios vascos vinculados al PNV en toda esta historia? ¿Qué les queda entre las uñas en cada operación, en cada contrato, en cada mordida? Porque un empresario se convierte en intermediario entre políticos si no es para mediar y enriquecerse a costa de todos. La política española está empozoñada hasta el tuétano, pero el separatismo, el PNV y su franquicia llamada Bildu no dejaron caer a Sánchez, no le van a dejar caer. Y les digo por qué. Haga lo que haga Sánchez, mientras puedan seguir sacando tajada de los recursos de todos los españoles, seguirán apoyándole. Cuando Sánchez ya no les sea útil, se volverán al PP, que estará encantado de seguir repartiendo migajas con tal de sentarse en la Moncloa. Digo migajas y digo bien, porque poco hay ya que dar. Porque en este negocio, mantener el chiringuito vasco a costa de todos, mientras en el País Vasco se siguen tapando escándalos, es totalmente opaco, mientras la justicia mira para otro lado y mientras se silencian las mordidas y se reparten contratos y adjudicaciones a los amiguetes. Y mientras usted y yo, tú, español de a pie, seguirás pagándoles la fiesta a todos otros. El PNV es el PNV, el de siempre. El PNV nunca ha sido un partido de fiar y nunca lo será. Su historia es la historia de la traición, de la opacidad, del negocio y del oportunismo. Han pactado con todos, con Franco, con la República, con el PP, con el PSOE, con quien sea, mientras puedan seguir sacando tajada para mantener su régimen interno y su negocio particular, a costa de la unidad de España y del bolsillo de los españoles. Ahora sabemos que detrás de Santos Cerdán y de los movimientos más oscuros del sanchismo había empresarios vascos vinculados al PNV, maniobrando para proteger sus intereses, destruyendo a quien se interpusiera en su camino, ya fuera la UCO, el fiscal, la anticorrupción o el último periodista que se atreviera a investigar. El PNV, el partido de los negocios vascos, sigue haciendo de las suyas. Mientras España se desangra y Sánchez se aferra al poder, lo que vivimos no es una excepción, es el sistema corrupto y podrido que nos gobierna, el mismo de siempre. Y mientras no rompamos con este sistema, mientras no desenmascaremos al PNV, al PSOE y a todos los que forman parte de esta red de corrupción sistemática, seguiremos siendo los tontos útiles que pagamos sus fiestas y sus pactos y sus traiciones. Ya saben ustedes que estamos iba a decir una hora de libertad, no, estamos en la boca del lobo, en un programa no apto ni para natilleros, ni bizcochables, ni almibarados. En un programa que sí que es apto para todas las edades, que no para todos los públicos. En un programa que, como siempre les digo, comienza ni más ni menos que justamente en este momento.